algo que se denomina deformaciones de la corteza terrestre. Esta parte es muy importante entenderla porque es la base para los mapas que podemos hacer. En realidad vamos a aplicar todo un sumum de los temas anteriores y vamos a aplicarlos en esta parte y en los mapas, que es una aplicación en los mapas, ¿no? Y aquí vamos a ver cómo se deforman las rocas de la corteza terrestre. Bien. En los millones de años que tiene la Tierra, o sea, son 4.600 millones de años que tiene el planeta, por lo tanto, en ese lapso de tiempo ha tenido que cambiar en varias ocasiones, ¿ya? Entonces, la faz de la Tierra, la parte superficial de la Tierra, inclusive la parte interna, va cambiando, ¿ya? Se dice en los lugares donde antes había océanos, donde había mar abierto, han surgido del fondo rocas plegadas, montañas, cordilleras, ¿ya? O se han acumulado en esas cuencas sedimentarias grandes masas de rocas estratificadas. Una vez que estaban estratificadas, han sido plegadas, lo que se dice, plegado significa se han sido presionadas, digamos así, como acordeón, y ha formado salidas y bajadas, subidas y bajadas, ¿ya? Y se formaron así las montañas, las cordilleras, ¿no? Y también se formaron los gigantescos glaciares. Estos cambios y movimientos de la corteza terrestre se puede observar que existen variaciones desde centímetros hasta kilómetros, ¿no? Y estos movimientos los geólogos lo conocen con el término de diastrofismo, ¿no? Diastrofismo son de dos tipos. Cuando dicen esta cordillera o este sector o esta unidad geomorfológica o unidad geológica o provincia geológica, dicen, es resultado estas rocas de la cordillera es el resultado del diastrofismo, dicen, ¿no? En algunas aseveraciones, en algún informe. Entonces, ¿a qué se refiere diastrofismo? Se da el término de diastrofismo a dos tipos de movimientos. Uno es un movimiento que se llama orogénico y otro que se llama movimientos epirogénicos. O sea, toda la corteza, todo lo que vemos en las cordilleras es debido a estos dos tipos de movimientos, los movimientos orogénicos y los movimientos epirogénicos. ¿Qué son los movimientos orogénicos? Son movimientos revolucionarios de la corteza terrestre. Estos movimientos provocan grandes pliegues y fallas, originado por los empujes a los costados, laterales se dice, ¿no? Imagínense una torta, los sedimentos como si fuese una torta, capa 1, capa 2, capa 3, capa 5, capa N, de diferentes espesores. Pero del costado izquierdo hay una fuerza que lo aprieta como si fuese una mandíbula de prensa, digamos, y al otro lado otra mandíbula de prensa. O sea, los va apretando, los presiona como un acordeón. Entonces, ¿qué hacen los sedimentos? Los sedimentos se suben hacia arriba y se van abajo, suben y van. Se vuelve como los fuelles del acordeón. Y lo mismo que un acordeón de música. Cuando el acordeón se abre, está recto, ¿verdad? Y cuando se cierra, arriba y abajo se forman. Entonces, esos son los pliegues. Y a veces lo apretamos tanto ese acordeón que se llega a romper las rocas. Y esos son las fallas. A eso se denominan movimientos orogénicos, ¿ya? Entonces, estos movimientos orogénicos, que se forman al fondo de la corteza, se forman las cadenas montañosas. O sea, cuando hay esos plegamientos laterales, tangenciales a la superficie de la Tierra, capturan y deforman las rocas, ocasionando pliegues y fallas. Imagínense, esférico la Tierra, hay placas tectónicas, o hay placas que ya vamos a ver que hay pedazos de roca grande,
y son aplastadas por una placa y otra placa. Es como si estuviéramos apretando el acordeón. Entonces se aprieta y se sube y se baja y forman los pliegues y fallas. ¿Dónde ocurren estos movimientos? En algunas zonas delgadas de la corteza terrestre, y además no es todo el rato y todo el tiempo, sino en ciertos espacios de tiempo que también son limitados. Entonces, por eso se oye en la jerga geológica, se dice de que hay movimientos orogénicos pertenecientes a la orogenia hercínica, orogenia andina, son con diferentes nombres, porque esos empujes que han ocasionado la formación de esos pliegues, de esas cordilleras, han sido en ciertas épocas del tiempo geológico. Unos han sido hace 500 millones de años atrás, otros seguramente hace unos 200 millones de años atrás, etc. Por eso se dice que tiene lugar en espacios de tiempo también limitados, no es todo el rato, ¿no? Y los otros movimientos que se llaman epirogénicos son movimientos continentales que dan lugar a la formación de grandes cuencas y mesetas. A las cuencas normalmente se las llaman graben y a las mesetas horts. Entonces dice, los movimientos epirogénicos, dice en la literatura geológica, dice, se forma ahí la formación de graben y horts, entonces se refiere a cuencas y mesetas, realizados por una elevación y subsidencia de bloques. Imagínense, un mar de aceite o un mar de agua, algunos bloques del fondo van a salir arriba y otros van a bajar abajo, dependiendo de su densidad. Por eso dicen, hay una elevación y hay una subsidencia de bloques, ¿ya? Por ejemplo, las mesetas, dicen las mesetas, las unidades altas, los horts, son, por ejemplo, hay mesetas grandes en la Tierra que se llaman la meseta del Tíbet, ¿ya? Es Altipampar. No sé si les comenté cómo construyen los chinos han construido una vía férrea en un lugar, en el Tíbet, en un lugar muy, muy alto, con una temperatura baja, 4.000, 5.000 metros sobre el nivel del mar, donde todo el tiempo, y les hablé cuando estábamos hablando sobre gelifracción, todo el tiempo está congelado el suelo y a veces se va descongelando y se mueve como una gelatina. Esa es la característica de esta meseta. Entonces esa meseta es una meseta grande, la del Tíbet. Otra meseta es la del Colorado, en Estados Unidos, y hay otra en África Oriental, ¿no? Son ejemplos de mesetas grandes, unidades grandes, planas. Y de cuencas, o sea, como especie de valles prácticamente, unos valles gigantes, grandes. Por ejemplo, las cuencas de Saidán, en la China, las cuencas de Kalahari y la cuenca del Congo en el África. Son cuencas bastante grandes donde se pueden evidenciar los movimientos epirogénicos. Las zonas fracturadas por fallas de movimiento vertical dan lugar a bloques levantados. Entonces esa es la mecánica. Las zonas fracturadas por fallas de movimiento vertical dan lugar a bloques levantados. Se puede, dice, formar pequeñas mesetas o alargadas alineaciones de bloques semejantes a cadenas montañosas llamadas horts. Si se fijan en el gráfico, ha sido aplastado aquí. Bueno, con este caso, por ejemplo, ya no es compresión, sino es distensión. O sea, imagínense que aquí jalan con una pita, aquí jalan con otra pita, este bloque está horizontalmente, rectito, todo está en los verdes, plomos, azules, así, como torta. Capa 1, capa 2, capa 3, todo. Entonces, jala uno de la izquierda, jala otro de la derecha. Entonces, los resultados de este jalamiento, de este estiramiento, es que se rompe la roca acá, aquí, en este sentido acá, y aquí, y este bloque se abaja, y este otro bloque se sube. Este bloque sube, este bloque baja. Entonces, son bloque alto, bloque bajo, bloque alto, bloque bajo, bloque alto, bloque bajo. Entonces, las partes altas, estas superficies, estas mesetas, son las mesetas, son los horts.
Y los graben se denominan, son cuencas, ¿no? Las cuencas son unidades grandes, no son pequeñitas, ¿no? Y son, dice, ya están poniendo acá los nombres, por ejemplo, en esta explicación, falla normal. Ya les voy a explicar a qué se refiere una falla geológica llamada normal. En cambio, dice, los bloques que se encuentran a nivel más bajo originan cuencas menores. Si estas son alargadas, se llaman fosas tectónicas o grave. Perfecto. Acá tenemos un bloque horizontal. Se fijan, el café, verde, celeste, en verde claro, amarillo, es horizontal este bloque. Entonces alguien jalan en este punto A, jala a la izquierda, jala a la derecha, y el resultado es que este bloque de este lado, con las dos flechas que están jalándose, tiende a subir, acá también tiende a subir, y lo del centro tiende a bajar, o sea, se ha roto por acá. Es un bloque baja, un bloque sube. ¿Ya? Esta es la parte B, y donde ha bajado evidentemente un poquito el relieve, ha bajado este bloque, pero viene después el interperismo, o sea, la denudación, o sea, la erosión, hablaremos así, ya habíamos visto que es erosión. Si ustedes se dan cuenta, en esta parte inferior, dice primero el segundo estrato es verde lechuga, ¿ya? El tercero es celeste. O sea, es más antiguo el celeste que el verde y el verde es más antiguo que el amarillo. Pero en esta etapa C ya empieza a erosionarse el amarillo. Y aparecen los costados del valle el verde. Está aflorando, se dice está aflorando. Este verde que estaba aquí abajo está apareciendo ya por la erosión. Este bloque ha bajado. Y si sigue ahora erosionando, va a llegar un momento en que llegamos a este perfil actual del valle, del gran valle, donde hay solamente un relicto, un pedacito del amarillo original. Aquí dos pedacitos hay en realidad que ha quedado. Y después hay verde, lechuga, y aparece ya el celeste acá. O sea, ya ha bajado a la tercera capa. Ese es el desarrollo de un graben tectónico. Lo que nosotros estamos viendo actualmente es esto. Y la mecánica de formación es todito este proceso que acabamos de explicar. Por eso este es un bloque nomás que hemos visto. En cambio, aquí vemos varios bloques unidos. Acá lo mismo. Un graben o fosa tectónica. Este bloque ha bajado y estos bloques han subido. Lo de arriba, miren, este celeste estaba igual a la misma altura, pero se ha bajado tanto que estos otros han subido. Este es una meseta, un pilar tectónico se llama. Este bloque ha bajado y el bloque este ha subido, el del centro. Ya es un horst. Esta es una superficie, un pilar tectónico. Por compresión, porque cuando las fuerzas están apretándolo, ocurre este problema. Sale lo de adentro y lo del costado baja. En cambio, cuando jalas, lo de adentro baja y los de los costados suben. Son las fuerzas de expansión y estas son las fuerzas de compresión. Bien, no vamos a entrar a mucho detalle sobre deformaciones, movimientos orogénicos, heterogénicos, porque eso es parte de la geología tradicional, de la geología como especialidad. Nosotros nos interesa conocer para entender la teoría de tectónica de placas. En realidad, una geología general estamos tratando de ver para llegar a lo específico que es la interpretación de nuestro mapa. Entonces, ya que tenemos ese conocimiento de formaciones de diastrofismo, que es orogénesis e pirogénesis, ahora sí podemos entender la teoría de placas o la teoría de la tectónica de placas que se llama. El año 1912, un meteorólogo alemán, Alfred Wegener, da a conocer una teoría que dice la teoría de la deriva continental. Significa cómo se mueven los continentes. Deriva es moverse. Para el año 1912 es una teoría súper avanzada y nadie hizo caso.
nadie le dio mucha importancia, que no fue acertada. Con la teoría de la tectónica de placas, que es esta, la de la deriva continental, desaparecen varias teorías antiguas, como la de los geosinclinales, una teoría que se llama de los geosinclinales, o de la expansión y contracción de la Tierra. Ahora, ¿qué decían estas teorías geosinclinales, esta teoría de la contracción? Tratan de explicar cómo se han formado las cordilleras, cómo han salido los sedimentos del fondo del mar hacia arriba, cómo se distribuyen los yacimientos minerales, todo lo que son los procesos geológicos. ¿Ya? Entonces, estas teorías han tratado, especialmente la de los geosinclinales, han tratado de explicar todo lo respecto a geología. Y hay varias teorías que han hecho, por ejemplo, se decía que la Tierra, yo no sé si los comenté, en el libro del padre Sempere, sacerdote jesuita de la editorial Don Bosco, un libro antiguo de geología, dice una de las teorías de la Tierra, dice que era plana y estaba sobre un mar de leche. Y bueno, esa superficie plana que era la Tierra estaba sobre dos tortugas grandes y nadando en un mar de leche. Es una teoría traída de los pelos, ¿verdad? Pero ya lo vamos a ver que no es tan, bueno, no hay tal mar de leche, no hay tal tortugas, pero sí se mueve. Y vamos a ver, se mueve de otra manera. Entonces, yo incluso todavía recuerdo que cuando estudiaba había el ingeniero Salinas, un destacado científico geólogo boliviano, ha fallecido ya el señor hace muchos años, trató de explicar con la teoría de los geosinclinales la formación de los yacimientos de estaño. Bueno, en ese momento estaba de moda la teoría de la formación de los yacimientos de estaño con eso, ¿no? Con esa teoría, cómo se formó la tierra, los sedimentos, etc. Pero pasó un tiempo y apareció la teoría de la tectónica de placas que empezamos a conocer, tuvo que desestimar, que no explicaba. Bueno, la teoría esa teoría geosinclinal no explica más o menos una gran parte, bueno, la cantidad enorme que existe de incógnitas dentro de la geología, unas cuantas explicaba la teoría del geosinclinal. En cambio, la teoría de la tectónica de placas explica con mayor raciocinio más cosas, aunque no del todo, ¿no? Actualmente. ¿Qué dice la teoría de la tectónica de placas? Entonces, su teoría dice que la parte superior del globo terráqueo, o sea, la parte de arriba, la cáscara que llamamos corteza, está formada por un cierto número de placas semicirculares que cubren todo el globo. Imagínense su cabeza, su cráneo. En nuestro cráneo tenemos el parietal, el occipital, etc. Y está un bloquecito, o sea, está con suturas, no sé si se acuerdan de osteología o de colegio. Nuestra cabeza, imagínense que es la tierra, y ahí está en nuestro cerebro, antes de entrar en nuestra cabeza, nuestros huesos, son los pedazos de bloque que hay, son placas semicirculares, así, bolitas semicirculares. Y esos están cubriendo la corteza terrestre. Ya vamos a ir aclarando cómo es eso. Estas placas, dice, están dotadas de movimientos de traslación y polos de rotación. ¿Qué quiere decir movimientos de traslación? Que se mueven de un lado a otro. Y polos de rotación están girando, ¿ya? Rotan, trasladan. La Tierra, por ejemplo, rota. Tiene rotación, después tiene traslación alrededor del Sol. Primavera, verano, otoño, invierno. Rotación 24 horas al día gira la Tierra, ¿no es cierto? Lo mismo esto, pero no son las 24 que hablamos, sino que estos se mueven, rotan, se trasladan y se trasladan. Tienen una constitución rígida y se mueven chocando unas con otras. Imagínense la placa de la cabeza rotas y se van moviendo en una gelatina, van a chocar en algún momento. Una placa va a la izquierda, al costado, abajo, en algún momento seguramente chocará. Teniendo como límites en donde chocan, dice,
las fosas y cordilleras suboceánicas. O sea, cuando están chocando dos placas, llegan a encontrarse donde están las fosas y cordilleras suboceánicas, donde está la profundidad del choque de dos placas, ¿ya? Donde la actividad sísmica es máxima. O sea, cuando están chocando esas dos placas, se produce gran actividad sísmica y son las fosas, son las cordilleras suboceánicas. Dice, la dinámica de estas placas, además de ser la causa de la actividad sísmica intensa en sus límites, está relacionada con la formación de cadenas montañosas. Está produciendo sismos, pero también está produciendo cadenas montañosas. Está plegando una placa con otra, están chocando y lo está apretando. Está produciendo magmatismo, o sea, el magma, donde están los minerales, los yacimientos minerales, en todo ahí. Produce vulcanismo. En este momento está, por ejemplo, en las, no sé si es las Islas Canarias, por ahí, en España, hace 2 semanas o más, creo que, de acuerdo a la noticia que decía esta mañana, o ayer que lo oí, de que en esa isla, cuando hace 2 semanas que está erupcionando, botando lava un volcán. Pero esta vez se ha desbordado porque ha botado más. Y yo he visto en la tele de que está botando por una pila grande, alta de magma. Y otra por abajo. Y este color rojo amarillento, es roca fundida. Ahí están los minerales, ese es el magmatismo, el vulcanismo. Esta dinámica de estas placas produce el movimiento de continentes. Los continentes se mueven. Eso es lo que decía que había una deriva continental del señor Albert Wegener, que los continentes se mueven. También explicaba la mineralización y también otras consecuencias geológicas, es la que más o menos mejor explica. Hace mucho, yo me pregunto, en el año 1912, 10, 20, no había satélites de comunicación, no había imágenes de satélite del NASA, del Google, tampoco se sacaban en esa época fotografías aéreas de toda la Tierra. En la época de la conquista tampoco conocían mapas, no habían hecho con control, pero sí una vez que se encontró el astrolabio, se encontró la brújula, se pudo ya hacer una cartografía de las costas oceánicas y de esa manera ya en esa época se dieron cuenta de que, por ejemplo, la costa de Brasil encaja más o menos con el continente africano. Bueno, no teníamos los adelantos que hay, pero si ahora vamos, les voy a mostrar algunas imágenes, una fotografía. Evidentemente, bueno, está desgastado, erosionado con tantos años que han pasado, pero coincide. ¿Ya? Entonces, esta teoría de tectónica de placas justamente es la que se idearon. Ahora, esta teoría la conocían los norteamericanos, los científicos norteamericanos y los científicos ingleses que no se atrevían a publicarlo. Inclusive iban contra la religión. Pero este señor Abel Wegener lo lanzó la teoría. Si en ese momento no lo aceptaron, dijeron seguramente este está loco, pero tenía la razón. Bien, este movimiento de placas que hablamos son alrededor de 12 que se mueven tangencialmente y se placas unas con otras chocan. Cuando chocan dos placas produce subducción, por ejemplo. Nosotros sentimos la subducción o sabemos, porque está cerca de nosotros, cerca de Bolivia. ¿Se acuerdan que hablamos de que entra la cordillera de los Andes en Bolivia, en el nudo de Apolobamba se dividen en dos, la cordillera oriental, de ahí viene al centro del altiplano y al costado, hacia el oeste está la cordillera occidental y esa es nuestra cadena volcánica. Pero yendo un poquito más allá, tampoco hay mucho espacio, está el océano, es Chile prácticamente, ¿no? Antes estaba una parte del territorio boliviano. Y Chile tiene mucho problema de
de sismos. Y es justamente debajo de donde termina la cordillera, donde termina la parte continental y chocan con el océano, ahí se produce una subducción. Por la subducción son los problemas de los sismos. ¿Y qué es la subducción? Es el choque de una placa oceánica de peso específico mayor con una placa continental de peso específico menor. La placa oceánica se hunde, o sea, se zambulle debajo de la placa continental. Ahora, ¿por qué la placa continental se mete hacia abajo? Es que esa placa, que es placa oceánica, una corteza oceánica, su composición es basáltica. Eso significa que tiene fierro y magnesio, es más pesado, mayor densidad. En cambio, las rocas que pertenecen a la cordillera de los Andes, la cordillera nuestra, son rocas ácidas, se dice, generalmente, de constitución ácida, colores claros y la densidad formados por silicatos, justamente es importante la palabra silicatos, y esos silicatos son livianos. Por lo tanto, su densidad es menor con respecto a la densidad del fondo oceánico en ese sector. Este movimiento lento hacia abajo incluye un aumento lento en las temperaturas de las rocas del antiguo fondo del mar. O sea, a medida que se va introduciendo hacia abajo, va aumentando la temperatura porque estamos más abajo. Hay un término que no les he indicado. Hay un término geológico que se utiliza, grado geotérmico. ¿Qué es el grado geotérmico? El grado geotérmico dice que si yo perforo cada 33 metros, aumenta 1 grado la temperatura. Si yo tengo una altura de 0 metros, digamos, en la superficie tengo una temperatura de 20 grados, entro 33 metros, más o menos aumenta a 21. A los 60 metros aumenta a 22, a los 70, así. Cada 33 metros aumenta 1 grado de temperatura. Imagínense 100 kilómetros. Ese es el grado geotérmico, aunque varía también. Pero así no tiene mucha relación con el grado geotérmico, sino les cuento para que se den cuenta de que aumenta la temperatura. Más o menos hemos visto la corteza terrestre, cómo está formado. Aproximadamente a unos 100 kilómetros, las rocas pertenecientes a la placa oceánica, o sea, la roca que pertenece al fondo del mar, que está a unos 100 kilómetros, entra, se funde parcialmente. Si se funden, hay un aumento de presión, temperatura aumentada. Se vuelve magma, ¿no? Las rocas finas están fundidas, ¿no? Son silicatos fundidos. Y ahí adentro, los 100 kilómetros de profundidad debajo, bueno, la corteza tiene 50 kilómetros de profundidad, espesor. 100 kilómetros estamos ya en el manto. Estamos en la discontinuidad de Mohorovich. O sea, hay un aumento de presión y hay un aumento, por lo tanto, hay de temperatura, se funden las rocas y aumento de temperatura. Eso es subducción. Ahora, como se va destruyendo parte, se está perdiendo roca, hay otra parte que está creciendo. A eso se llama acreción. Los sedimentos que están viniendo, por ejemplo, de los ríos y todo eso, están llegando a formar, alargando. ¿Qué es lo que hacen? Está alargando la corteza continental. Acreción se produce un crecimiento de la corteza continental. Así, en algunas regiones, la parte superior de la corteza oceánica, los sedimentos marinos chocan con el continente y no se sumergen con las otras partes de la placa. O sea, está encima, va creciendo el continente. Acá podemos ver, dice, esta es una diapositiva.
¿Bien? Dice, margen convergente de tipo oceánico continental. La litosfera oceánica subduce, quiere decir que está metiéndose de abajo del continente, dando un arco volcánico continental. Lo que quiere decir acá, esta es la cordillera de los Andes, cordillera occidental. El mar, bueno, en este gráfico dice, están viniendo sedimentos a dejar acá. Y bueno, este pedazo de roca de litosfera oceánica viene, choca, porque es de mayor densidad, choca con este otro y se está metiendo hacia abajo. Este está metiéndose hacia abajo. A esto se llama el plano de Benioff, en este sector de la placa de Nazca, que se llama. Este es el fondo oceánico, la fosa. Entonces está chocando esta roca de mayor densidad con la de menor y está produciendo sismos. Esta es la que choca y produce sismos que vienen a sentirse en Chile, después se sienten en Bolivia. Entonces, y aquí abajo está entrando la roca, se está fundiendo a sus 100 kilómetros y produce magmatismo y hay presión y vuelve a salir también en algunos casos a través de los volcanes de la cordillera occidental. O sea, hay actividad sísmica fuerte. Si aquí cerca está activando, si está Chile acá, lo está activando, entonces sientes más. Y Bolivia está más lejos acá. Viene con fuerza, va perdiendo fuerza, perdiendo fuerza, perdiendo fuerza y finalmente con poca intensidad llega. Y aquí, esta es subducción porque se está perdiendo material. Ahora, los materiales, dicen, de acá, dando un arco volcánico de 1, 4 y 5. El 1, aquí está el 1, 4, 5, es el arco volcánico. Dentro del continente y un prisma de acreción 2 y 3, este es el acreción, este es el crecimiento de la corteza. Está creciendo porque están viniendo los sedimentos acá. Lleno de sedimentos acumulados en la fosa tectónica, en esta fosa, la actividad sísmica intensa en la 6. ¿Ya? Esta es la actividad sísmica intensa acá. Esto es una subducción y esto es una acreción. Estas son las placas que forman la corteza terrestre. Mira, aquí hay una placa, aquí hay otra placa, aquí también hay placas. Son pedazos. Bueno, ahora, si nos imaginamos, estas son cordilleras, continente. Este es fondo marino, pero también de abajo placa, fondo cordillera. Entonces, ¿qué pasa? Este es el núcleo, el manto. Hay las corrientes de convección, dice la teoría. Entonces, este material que está aquí derretido viene, sube, en algunos casos, sale aquí hasta la superficie, en el fondo oceánico, sale a estas fracturas y empieza a depositar material volcánico, ¿no? Material magmático. Pero y esto gira así, da la vuelta, rotación, traslación, mira, gira. Este otro también está zambulliendo así, está girando. Lo mismo este otro lado. Entonces son las corrientes, las celdas de corriente de convección, se mueven acá, se mueven. Cuando choca, está empujando esta acá, está empujando esta acá, se está metiendo por aquí abajo. A eso se llama rotación y traslación. Entonces, eso habían notado los geólogos americanos, los geólogos ingleses y los europeos, ¿no? Acá podemos ver en este otro gráfico, está saliendo del manto, mira, el magma está saliendo por acá y está en el fondo del mar, a lo largo de esta fractura, de esta falla transformante, son fallas. Aquí se producen los terremotos, donde están los tsunamis. Son dorsales oceánicas. Aquí se está formando una especie de cordillera, una cordillera. Del magma está saliendo, se está formando ahí. Acá también. Este estaba seguramente junto, se ha roto, este se ha movido acá y este se ha movido acá. Y aquí es donde se producen los terremotos. Es una dorsal oceánica. Un valle de Rip se llama, dorsal oceánica. Y aquí, a este costado, es otra fosa oceánica y aquí también tenemos una fosa oceánica. Este está empujando, mira, el bloque sale y gira así. Este bloque también sale, gira así. Y este otro también empuja así. Este otro empuja aquí. O sea, chocan los dos y son las corrientes de convección acá, las corrientes de convección. ¿Ya? Aquí hay subducción, aquí también hay subducción. Y aquí hay acreción, también aquí tiene que haber acreción. Y aquí se producen donde chocan o producen los terremotos y el vulcanismo.
Esquema del encuentro de la placa de Nazca oceánica con la sudamericana continental. Esta es la placa oceánica, está empujando a este lado, este está empujando acá, chocan y este se está metiendo. Por eso aquí abajo ya aumenta la temperatura, aquí hay magmatismo, hay metamorfismo primero, después por presión y por temperatura, por fricción. Después hay aquí, se funden las rocas que están entrando, se vuelve magma, vuelve a salir. Acá también se nota en este otro gráfico. Este es el plano de Benioff o la zona de Benioff. Aquí también te muestra que hay metamorfismo. Aquí hay la subducción. En esta parte es la fosa oceánica. Esta es la zona de acreción. Aquí está la cordillera occidental, el océano. Y aquí están dorsales. Aquí en la dorsal sale un basalto toteílico, dice. Poco sílice. Plagioclasa ojito ortopiroxeno. Es el zip basáltico en el medio océano, ¿no? Esto es lo que la placa vieja, placa joven. La placa vieja es esta y esta es la placa joven, dice. Y esta es la placa, bueno, en total los dos son los continentes oceánica y esta es la placa continental. O sea, cuando se dice placa continental, todo lo que es continente y placa oceánica, todo lo que está en el fondo del mar. Bien, no sé para qué puse esto. Bueno, seguramente para explicar. ¿De qué estamos hablando? Ah, ya. De que esta es la forma en que sale magma, se ha derretido, batolito, sale por el volcán. A eso se refería, esto es lo que mueve, ¿no? Bien. Acá lo mismo, otro gráfico donde nos está mostrando la placa oceánica que está moviéndose acá, y aquí hay una subducción en pleno océano, hay un arco isla, se llama esto. Aquí dentro, en el fondo del mar, está metiendo el uno por debajo del otro. O sea, esto está doblando hacia abajo. Aquí hay un volcán, inclusive. Aquí hay otro volcán submarino. Y yo tenía un amigo, un colega, profesor ya de la Universidad Libre de Berlín en La Paz. Alguna vez conversando nos dijo, ¿de dónde sale? Lo primero que más ropa me preguntó, ¿por qué es salada el agua de... ¿Por qué cree que es salado el agua de mar? Me dijo, yo ni conocía el mar. No había salido nunca el océano, no conocía, de películas sí. No sé, porque tiene sal, pero ahí de dónde viene la sal. Dice, yo pienso que sale, y la mayoría de los geólogos piensan que es de los volcanes. En los volcanes salen sal, alta sal, todo tipo de sales, ácidos, etc. Entonces se disuelve y por eso es el agua salada acá, ¿no? Dice. Entonces, este es otro esquema de subducción en el fondo marino. No hay continente acá, solo entre placas oceánicas se están chocando. Placa oceánica. También se produce eso. Lo que yo les he explicado, por ejemplo, el movimiento de placas tectónicas, solamente dos. Subducción y acreción. Hay otras más. No vale la pena porque no es materia, no es materia de tectónica de placas, la teoría, sino me interesa que conozcan lo básico. Esta es la Tierra. Aquí está el fondo oceánico, el mar, fosa oceánica. Aquí está, ¿cómo se llama? El relieve terrestre. Aquí también el relieve terrestre. Acá hay una cordillera que está saliendo volcán. Aquí son las corrientes de convección que se mueven. Corrientes de convección. Se mueve así. Y en ese movimiento, dentro en el fondo del mar, porque todo es fondo del mar, hay fracturas que salen y producen un volcán. Aquí hay una dorsal y por ahí está saliendo magma. ¿Por qué nos han puesto este dibujito? Nos dice que está separándose la Tierra a este lado una parte, otra parte, porque está creciendo acá. Divergente se dice. Aquí se está transformando, se mueve el izquierdo y el derecho, son otro tipo de movimiento. Aquí se están chocando. Convergentes, transformados, divergentes, fronteras convergentes, fronteras divergentes. Aquí en la Tierra, aquí es la subducción, ¿no? Es convergente. Este empuja acá y este empuja acá. Y aquí también hay corriente de convección. Aquí se está separando continente en la placa,
puede ser como una falla como la falla de San Andrés, más o menos. Estos son los tipos de movimientos que se producen en las placas tectónicas. Bueno, vamos a ver ahora el mapa geotectónico del mundo. Hola, ¿me están escuchando, señores? Ya. Sí, Voy a aumentar porque parece que está suave. El mapa geotectónico del mundo muestra la distribución actual de los continentes y su configuración respecto a los fenómenos más importantes de la deriva continental. O sea, esa teoría de la deriva continental ha cambiado todo. Cuando yo era estudiante, oí alguna vez, pero nunca me habían explicado, nunca me habían dicho esto es así. Eran las teorías nuevas, estoy hablándole del año 76, 78. Pues nadie le daba, como decimos nosotros, pelota, ¿no? O sea, en otro mundo andábamos. Y bueno, no le hicimos caso. Después el que entendía mejor explicaba la teoría de la tectónica de placas. Y bueno, era un poco difícil imaginarse porque no teníamos estos gráficos que ahora les muestro. No teníamos, no había como, no había internet. Había que esperar que lleguen algún informe en inglés. No era a colores, era en blanco y negro siempre. Y el que iba a los cursos de geofísica venía y nos explicaba así a grandes rasgos, o hablaban. En chino era para nosotros. Pero hoy en día, si ustedes tienen interés, pueden entrar a internet, que es una biblioteca, una gran biblioteca que han creado los humanos. Ahí pueden encontrar estos gráficos que les he mostrado y todo lo que es la teoría de la tectónica de placas. Es muy bonito. Yo tuve que aprenderlo después cuando trabajaba, como me explicaron cuando trabajamos sobre energía geotérmica. Tiene mucha relación con la energía geotérmica esto, ¿no? El por qué se produce esa energía. Bien, entonces hay mapas geotectónicos del mundo que yo nunca los había visto yo. Yo después he aprendido que hay esos que se ve, que les voy a mostrar ahora. ¿Dónde hay placas continentales? Tenemos en América del Norte y Sur. O sea, nuestra América del Sur y del Norte es una placa continental. El continente africano, el continente australiano, la Antártida, Europa, Asia, India. Esos son las placas continentales. Y las placas oceánicas más importantes son la placa de Nazca, que está en Chile ahí, la placa de Cocos, que está, bueno, estoy puesto las placas oceánicas que más que todo las de Sudamérica, las de América, hablaremos así. Está la placa de Cocos. La placa de Cocos está en Centroamérica. Imagínense dónde está Panamá, por ahí. Y la placa pacífica, que tiene relación directa con la placa de Nazca y tiene relación directa con Estados Unidos, digamos, ¿no? Son las placas oceánicas más importantes para nosotros. ¿Dónde ocurre subducción? Uno solo estoy mostrando, digo, empieza en Chile. En la parte sur de Chile va subiendo hacia el norte por las costas de Perú. Esa es la placa de subducción, la placa de Nazca. Perú, de ahí sube hacia Ecuador, a las Islas Marianas, da la vuelta, volando por Estados Unidos, se da la vuelta a las Islas Marianas, a las Islas Aleutianas y a la fosa de Tonga. O sea que gira hacia el Pacífico, hacia el Japón. ¿Y dónde existen lomos centrales? Donde se forman actualmente la corteza oceánica, se conoce en el centro del Atlántico, Océano Atlántico. En el centro hay una dorsal donde se está formando corteza oceánica, en el Pacífico y en el Índico. Pues hay formación de cordilleras, ¿no? ¿Dónde han habido choques? Entre los continentes más recientemente han chocado es África, Europa, India y el Asia. Estamos hablando ya de la otra parte del mundo. Y hace años, antiguamente, Europa chocó con el Asia, dicen las montañas Urales de Rusia. No damos mucha importancia a esto, lo que más nos interesa a nosotros es lo de Sudamérica, ¿no? Pero es muy importante saber, por lo menos, que existe ahí. Pues, están dándose cuenta que en el pleno siglo XX, como está sufriendo España, que es adelantado, bastante adelantado, después Italia, y harto sismo.
Los mismos rusos, los mismos chinos también vienen. Vamos a ver enseguida eso. Las placas que se encuentran en el continente americano son estas. Estamos hablando del continente americano. En el Océano Atlántico, fíjense, Océano Atlántico. La placa norteamericana, que es esta, Estados Unidos y Canadá, ¿no? La placa del Caribe, que está acá, esta es la placa del Caribe. La placa sudamericana es esta, 4. Sudamericana, la del Caribe, esta. La placa pacífica, esta es la en el océano ya, oceánica, en el océano Pacífico, la placa pacífica. Esta es la placa de Nazca, el número 3, por eso decía, sube desde acá, va por aquí, da la vuelta hacia el Pacífico acá. La placa de Cocos que está acá, aquí se ve la placa de Cocos. Si ampliamos esto con este, entonces aquí está el Pacífico, aquí está la placa de Cocos, justamente acá. Y está la placa de Cocos, y aquí está la placa del Caribe, parte de la placa norteamericana. Placa sudamericana, o sea que estamos hablando de esta zona. ¿Y dónde está el Triángulo de las Bermudas? Por acá, ¿no? En este sector. La placa de Nazca y la placa antártica. Norteamericana, Caribe y la sudamericana. Aquí está la Antártica. Debajo de Sudamérica está la Antártida, esa es la placa. Bueno, después hay la placa africana, la placa indo-australiana, la euroasiática, Europa y Asia. Imagínense ahorita en este momento, únanlo todito. Miren, este pedacito de Sudamérica encaja como rompecabezas, podemos hacerlo encajar acá. Antes África con esto eran lo mismo, juntos. Y da una casualidad de que en el Brasil hay negritos y a este lado también hay negritos. Bueno, es una metáfora, ¿no? Casualidad. Y Bolivia está acá. Y aquí tienen diamantes. Acá tienen piedras preciosas. Nosotros tenemos el cratón del Guaporé, ¿no? Todo esto, imagínense, unido toditos estos continentes. Una sola masa. ¿Ya? Acá vemos esto. La euroasiática, aquí completito se ve la placa pacífica. Miren, viene aquí a la placa de Nazca, suben, les decía. Viene así, viene hasta de estados desnudos por acá, se da la vuelta. Las islas Aleutianas y la fosa de Tonga. La Aleutiana, las fosas Marianas, la fosa de Java, la fosa de Tonga hasta acá. Todo esto es el Pacífico. Está Australia también ahí. A este otro lado está bueno, las cordilleras hablábamos. Lomos centrales del océano con esparcimiento. Está creciendo acá, está aquí al centro. Estos rojos que ustedes ven son lomos que está creciendo. Lo mismo acá con el Atlántico, todos estos son lomos. Igualmente aquí en la cordillera Indo-Atlántica, la cordillera Centroatlántico, y esta no sé qué se llama. Acá podemos ver también lo mismo, más placa norteamericana, la placa sudamericana, la placa del Caribe, la placa de Cocos, la placa de Nazca, la placa del Pacífico. 1.5 velocidad de desplazamiento al año, centímetros al año se mueve. Este 7.2, este es 1.8, 1.1 se mueve esto. 3, harto se mueve acá. Está creciendo grande. 3 centímetros al año. Bueno, no es ese pedacito, nomás ahí todito esto, ¿no? Aquí está la euroasiática. Aquí está la placa iránica, placa arábiga, la placa africana, la placa indo-australiana, la filipina, aquí el Pacífico ya de este otro lado, la Antártica. Esas son las placas que hay. Colisión están verdes, aquí están colisionando. Este está empujando, mire, este verde está empujando acá y esta Nazca está empujando ahí. Y aquí en esta falla inversa, tipo inverso, es la placa, la placa de Nazca, ¿no? Que está subduciendo. Por eso,
cuando hay movimientos sísmicos en Chile, también nos afecta a los peruanos, y toda esta costa, ¿no? Hasta acá. Por México, Estados Unidos, su famosa falla de San Andrés por acá pasa, se da la vuelta acá. Aquí se da la vuelta a la falla, es al revés. Los vientos está subiendo aquí está subiendo este otro bloque. Acá podemos ver los terremotos, esos rojos. Estos puntos rojos son terremotos, donde ocurren los terremotos generalmente. Bordos convergentes. Todo esto punto. Aquí está, miren, aquí está la placa norteamericana, todo dice el cinturón circumpacífico se llama esto. Está viniendo acá, viene por Centroamérica, viene aquí, Sudamérica está. Los volcanes están aquí, todito estos son volcanes. Si usted va al Ecuador, ahí va a encontrar cerros que eran volcanes, ¿no? Cualquier dato se activado seguramente. Acá todito esto, son volcanes, y esto son actividad sísmica. Acá también hay un fondo del mar, y aquí hay harta actividad sísmica en la placa antártica. Lo mismo acá. Y esta es una imagen satelital donde se muestra la placa norteamericana, la placa sudamericana, la placa de Nazca, placa del Pacífico. Mira, aquí están las fracturas. Toditas las dorsales. Todos esos amarillos, ¿no? Pacífico, la euroasiática, la africana, la sudamericana, y este es océano, todo lo que es plomo. Bien, con esa introducción de la placa de Nazca, podemos hablar sobre el supercontinente, yo lo llamo supercontinente de Pangea y Pantaclasia. Este es el continente, supercontinente de Pangea. ¿Por qué? Mira, aquí está Siberia, Europa, América del Norte, América del Sur, África pegadito, todo esto, la India, Antártida, Australia, China. Miren, si ustedes se dan cuenta, ¿qué les decía el padre Sempere? Decía que la Tierra es plana, está sobre dos tortugas nadando en un mar de leche. Bueno, aquí no hay mar de leche, hay el océano de Pantalasia y el mar de Tetis. Este es océano, todo. Y pues nomás todos los continentes eran estos. Antes había un supercontinente, un continente grande que se llamaba Pangea. Y esta es la deriva continental, esta Pangea ha empezado a romperse y a moverse, es la deriva continental. Se mueven estas placas. Las placas se han movido, las oceánicas se han movido y todo se ha movido. Si ahorita vemos, en este momento vemos, acá, te está viendo de que este es Norteamérica, Sudamérica, África y Europa, ¿no? Si vemos este otro, está unido América del Norte con los europeos, nosotros con los africanos, porque Centroamérica después se ha formado, Arabia, la China, siempre ha sido grande la China, ¿no? Australia, Antártida. Ese es el supercontinente de Pangea. Y estaba en el mar de leche, digo, en el mar en el océano de Pantalasia se llama, el continente Pangea. Este continente ha evolucionado, la evolución del continente de Pangea hasta hoy, vamos a ver cómo era. Este era todo el continente durante el Pérmico. El Pérmico es una etapa, es un sistema, es una era geológica que se llama Pérmico. ¿Cómo les puedo explicar? Vamos a ver al terminar esto la columna estratigráfica, cómo dividen los geólogos todo desde la primera roca hasta la roca actual. Dice, está formada por la era paleozoica, la mesozoica y la cenozoica. La era paleozoica que se inició a los 4.600 millones de años y aparecieron ya las rocas datadas a partir de los 570 millones de años atrás.
empieza con el Cámbrico, o el Precámbrico empieza, con 570 millones de años atrás que se formaron esas rocas. Y tiene varios, el sistema, la era paleozoica se divide en varios sistemas, unidades más pequeñitas hablaremos. Toda la historia, toda la columna estratigráfica del mundo geológica se divide en la era paleozoica, era mesozoica, era cenozoica, hasta ahí entendemos. Pero la paleozoica se divide también en sistemas. Sistema cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero y pérmico. Después viene otro periodo que se llama mesozoico, donde han aparecido los dinosaurios. Está el Triásico, Jurásico y Cretácico. Después de eso han aparecido el Terciario y el Cuaternario, que es el reciente hasta donde estamos hoy, en 2 millones, 3 milloncitos de años atrás. Y esto es el Pérmico, por ejemplo, está a 225 millones de años atrás que se ha formado. Más o menos en esa época, hace 225 millones de años atrás, o 240 millones si quieres, estaba unido esto. Hace 225 millones de años atrás estaba unido. En el Pérmico. Cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero y pérmico. Seguimos en el silúrico. Después, en el Triásico, hace 200 millones de años atrás, se ha ido separando. Esto ya Pangea se dividió en dos supercontinentes pequeños, que se llamaba el Laurasia y el Gondwana. Sigue el mar de Tetis, que era el Pantalasia y el mar de Tetis. Y se va moviendo los continentes. Entonces, en el Pérmico, se dice en la edad pérmica, hace 225 millones de años atrás, en esa época estaba unido a todos los continentes y un solo mar. Y aquí, ya hace 200 millones más después, se divide en dos, la Eurasia y el Gondwana, ya no es uno. Después, hace 135 millones de años, más o menos en la época de los dinosaurios, esta es la época de los dinosaurios, en esa edad, se han ido separando ya. Triásico, Jurásico, el Cretácico, mucho más moderno, se ha ido ya más separando. Sudamérica ya se ha separado de Norteamérica, bueno, aquí empezaron, ¿no? Se fue separando de África, porque África se separa de Sudamérica. Y ahora, en la actualidad, después de 65 millones de años atrás que han pasado, se ha unido América del Sur, después América del Norte estaba acá, y se ha formado esto, América del Centro. África ha quedado así, Europa ha quedado así, la Antártida y Australia. Se tiene que ha evolucionado el continente Pangea. Esta es la deriva continental. Se ha ido moviendo poco a poco y se sigue moviendo. Se mueve 1.3 centímetros al año. Pero si pensamos que es 1.3 centímetros, es un pedacito de la uña. Pero suma 1 millón de años y se mueve, ¿no? Y es harto. Si al año se mueve 1.3 centímetros, en 1 milloncito de años se mueve más. Acá podemos ver los continentes de Pantalasia. Y se divide en la Eurasia y el Gondwana, este es el entero primero. Ya se ha dividido en dos. Aquí está Europa, Asia, Norteamérica, Sudamérica, África, Antártida, la India y Australia. Acá también hay otro gráfico. Pantalasia Océano, dice. El mar de Tetis. Uy. Se está agotando la batería. Denme más gasolina. Ya. Entonces, aquí están con los continentes completos. Indochina, China del Sur, China del Norte, Malaya, Siberia, el mar de Tetis, el océano de Pantalasia. Se divide esto y se vuelve la Eurasia y el Gondwana. Son los mismos gráficos, pero en diferentes autores. Acá se ve bonito. Ahora vamos a ver un poquito esto sobre por qué también se dice que estaba unido.
fuera de la coincidencia geográfica. Miren acá, esta es Pangea, ¿no? Si este está unido, acá tienes un animalito 1, que es el Cynograptus. Lo encuentras en África y lo encuentras acá. Actualmente está a una distancia grande. ¿Dónde está? Aquí está África. Aquí el animalito del Cynograptus. Y aquí otro Cynograptus. ¿Cómo ha pasado acá? ¿Qué ha hecho ese animalito para que venga de aquí? Acá ya existen los dos lados. ¿Ya? Después tenemos acá en esta parte de la India, en África, también tenemos en la India. El 4 es los ópteros en plantas, hay en Sudamérica, hay en el África y hay también en la Antártida y hay en Australia. O sea, fíjense, estas en los lugares donde se ha encontrado este tipo de glosópteros, esa plantita. Quiere decir que esto estaba unido a este y esto estaba unido a este y esto estaba unido a esto. En cuanto a los animales, que es el Cyclonaptus, hay en Sudamérica y hay en África. Después el Litrosaurus, que es el número 2, hay en África y hay en la India y parte de la Antártida. Y el Mesosauros, que es el 3, hay en Sudamérica y hay solamente en la parte sur de África. Estaban unidos, ¿no? Estos lugares. Entonces se han hecho ¿cómo se dice? Las correlaciones para ver que pertenecen o no. Acá lo mismo. El movimiento de Sudamérica y África se ha roto así y se ha salido esto, ¿no? Actualmente lo tenemos así. Esto es América del Norte, América del Sur, África, Europa, Asia, Australia, la Antártida. Big. A ver. Adrián, ¿me escuchas, Adrián? Adrián Mamanis. Buenas tardes, ingeniero, sí. Buenas tardes. ¿Vas a venir a clases el día martes? Ah, no, el miércoles. Sí, ingeniero. Ya, tú estás encargado de hacerme recuerdo de que vamos a empezar la clase desde estructuras tectónicas, ¿ya? Estructuras tectónicas, me haces recuerdo. Yo no te voy a preguntar, tú me vas a avisar, por favor. ¿De acuerdo? Está bien, ingeniero. Ya. Otra cosa, quiero avisarles a ustedes. Van a estar atentos, voy a cambiar. Evidentemente, hay cambios en la lista.